en esta sí voy a ahondar un poco. Es el segundo caso de alto evolucionador que les quisiera comentar. Es la hambruna en Corea del Norte desde 1990 hasta 1998, bajo el gobierno de Kim Jong-il de la dinastía Kim. En esta hambruna murieron entre 240,000 a 3.5 millones de personas. Causas principales: políticas económicas fallidas, es decir, comunismo. Y no es que fallaron en implementar el comunismo, el problema es que lo implementaron. Ese fue el problema. Mala gestión, colectivización forzada de productos de las cosechas, desastres naturales y por supuesto el aislamiento total que tiene o que sufre el país. Kim Jong-il, este es el que estaba de presidente el tiempo que hubo la hambruna. Antes de pasar a hablar de él específicamente, déjenme darles algunos datos generales acerca de Corea del Norte. Para los que no saben, doy clases yo de inglés. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, que a veces nos toca discutir acerca de lo que está pasando en otros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque escuchamos podcasts y historias y reportes y cosas por el estilo. Y algo que me sorprendió mucho es que la mayoría de mis estudiantes, por no decir todos, no había alguno que conozca la existencia de Corea del Norte y que está bajo un régimen comunista hace décadas. Sinceramente me sorprende, así que no sé si ustedes sepan algo de Corea del Norte, pero déjenme darles algunos datos para que vean cómo es este país y lo que nos puede llegar a advertir el conocer la historia de países como Corea del Norte, que están ya con un régimen comunista por décadas. A nosotros de países latinoamericanos, cuando tenemos líderes que están intentando implementar las mismas políticas, viendo lo que está pasando en países como Corea del Norte. Así que de nuevo, déjenme darles algunos datos acerca de Corea del Norte. Hubo una guerra en Corea del Norte. Antes no existía Corea del Norte, sino existía algo así como la República de Corea, o sea, todo el país de Corea. Pero hubo una guerra que estalló el 25 de junio de 1950, en la que se empezaron a pelear Corea del Norte, es decir, la región del norte con la región del sur. Hubo tensiones políticas y hubo como una partición. Hubo una partición de la península al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál fue qué es lo importante acerca de esto? Que me parece realmente muy, muy importante. Es que el norte de este país fue defendido y apoyado por la Unión Soviética y por China, que son comunistas. Después, el sur de este país fue apoyado por Estados Unidos específicamente, que es capitalista. ¿Sí? Entonces lo que se vio en este proceso, y no solo por Estados Unidos, sino también por otros países occidentales que eran capitalistas, pero hubo esta lucha no solamente entre dos regiones de una península, sino que literalmente eran las fuerzas capitalistas en contra de las comunistas. Ahora, si nosotros vemos ahorita los dos países, en Corea del Norte la gente se muere de hambre, literal. En Corea del Sur la gente vive muy bien. De hecho, es un país que es una potencia a nivel mundial, a nivel educación, a nivel tecnología, a todo nivel, incluso a nivel arte, digamos. Realmente es muy, muy conocido, tiene mucho o ha tenido mucho éxito en muchos ámbitos. Entonces, Corea del Sur, habiendo sido apoyado por el capitalismo, países capitalistas y demás, y después tenemos Corea del Norte, no hay un contraste más claro para ver los efectos nocivos que tiene el comunismo y los efectos que tiene un régimen que sea pro capitalismo, pro mercado libre y demás. Entonces hay que notar eso. Ustedes van a ver, o tal vez han visto algunos memes, porque algunas veces he visto algunos de esos, en los que se muestra que literal en la noche, si se toma una foto de la península, Corea del Norte tiene luz, como todos los países del mundo, o bueno, la mayoría de los países del mundo, occidental por lo menos. Pero Corea del Sur se ve que tiene luz y de todo. Corea del Norte es el país más oscuro del mundo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen electricidad. La única ciudad que tiene electricidad en Corea del Norte es Pyongyang. Ya me acordé de la capital. La capital donde viven los políticos y la gente que tiene plata
Ahí tienen un poco de electricidad. El resto del país no tiene electricidad. Así que es un contraste importante que notar. Esta guerra duró 3 años y resultó en un estancamiento militar. Corea se dividió en 2 y finalmente se firmó una tregua en julio de 1953 para que no haya peleas entre las dos partes. Ahora, obviamente, Corea del Norte sigue queriendo tomar sigue queriendo tomar poder de Corea del Sur, pero eso no va a pasar, esperemos que no. Ahora, ¿cómo empezó este tema de el país de Corea del Norte como tal? Esto siempre ha estado bajo el régimen o bajo el poder, el gobierno de la dinastía Kim, lo que se llama como la dinastía Kim, que es una familia como tal, es abuelo, padre, hijo. Ahora el hijo está liderando el país. Comenzó con Kim Il-sung, que fundó la República Popular Democrática de Corea en 1948. Kim Il-sung gobernó el país de Corea del Norte hasta 1994. Después de su muerte, tomó poder como si fuera una dinastía. Tomó poder Kim Jong-il. Su hijo estuvo al poder y continuó el liderazgo de forma hereditaria, básicamente, tras la muerte de Kim Jong-il, que recién fue, hace poco diría yo, el 2011, fue su hijo quien tomó el poder del país, que se llama Kim Jong-un. Él ahora se considera como el líder supremo y también continúa en el poder en la actualidad, y entre todos se han encargado no solamente de imponer un gobierno autoritario, sino también de imponer el culto a la personalidad. En Corea del Norte, todos tienen que tener fotos de los amados líderes. Literalmente se les tiene que llamar así, los amados líderes. Se tiene que tener fotos en las casas, en las iglesias, si es que hay alguna. De hecho, creo que no hay iglesias. Pero se tiene que tener fotos en todo lado, en las escuelas. O sea, no hay institución que no tenga fotos de estos 2 personajes. A las estatuas que hay de estos 3, se les va a dejar flores y te tienes que hincar ante las estatuas. Literal, o sea, parece una historia sacada de la Biblia, como en Babilonia, literal. Es loco, pero la gente vive así. Lo que caracteriza a este país es que está totalmente aislado del mundo exterior. O sea, imagínense, ni tienen electricidad, mucho menos tienen internet, no tienen acceso a nada. O sea, apenas, y esto lo sé porque lo cuentan varios defectores de Corea del Norte, apenas pueden acceder a algunas series de televisión chinas, a lo mucho, porque de China a veces les llega un poco de señal porque está ahí cerca, pero después están completamente aislados, tienen una economía centralizada en el sentido de que el gobierno es el que colectiviza toda la producción del país. Y hay obviamente represión de los derechos humanos y de libertades civiles. La gente ni siquiera puede viajar si así lo quiere. Y si pudiera, no tendría dinero. La gente no tiene autos, mucho menos tienen, medios de transporte o transporte público. Apenas. Tener una bicicleta es considerado un lujo. Así que la gente vive así. Ahora, Kim Jong-il, que es bajo quien hubo esta gran hambruna en Corea del Norte. Kim Jong-il nació el 16 de febrero de 1941 en Viatskoye, Unión Soviética. Acuérdense que esta dinastía tuvo mucho contacto con la Unión Soviética, fueron muy apoyados por la Unión Soviética y por China. Esas 3 personas, Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, por lo que yo tengo entendido, ellos vivieron incluso en Europa. O sea, no es que nunca salieron de su país, vivieron en Europa, fueron educados en la Unión Soviética y después volvieron a su país para gobernar y hacerle la vida miserable a todos. Kim Il-sung, ¿qué estoy leyendo? Kim Jong-il, a partir de de haber empezado con su liderazgo del país desde 1994 hasta el 2011, consolidó el tema del culto a la personalidad. Como les digo, en Corea del Norte los únicos dioses conocidos son la dinastía Kim, el padre, hijo y el nieto. Durante su gobierno enfrentó una grave crisis económica
lo que guió a lo que se conoce como la hambruna, que resultó en la muerte de cientos de miles de personas, de hecho millones de personas. Kim Jong-il mantuvo políticas de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos. Hubo bastante tensión internacional por este tema. De hecho, si ustedes alguna vez escuchan de Corea del Norte, les apuesto a que es porque este Kim Jong-il y después Kim Jong-un también andan lanzando misiles a Japón, a Corea del Sur, con tal de asustarlos y de que vean que están desarrollando armas nucleares. Esto es algo que se da. Después, por otro lado, lo que más me interesa es hablar de esto. La hambruna que hubo en Corea del Norte entre 1990 y 1998. Otros reportes dicen entre 1994 a 1998. O sea, durante un lapso de 4 o 5 años, tal vez más. La hambruna en Corea del Norte fue causada por varias cosas, entre ellas estuvieron, sí, sequías, inundaciones, sí, hubo algún tema de desastres naturales, pero el desastre más grande no fue ese, sino el mismo régimen comunista. Mala gestión económica, hubo políticas agrícolas fallidas, hubo un colapso del sistema de distribución de alimentación estatal. Imagínense que ustedes dependan de que el gobierno les haga llegar pan a su casa, literal. ¿Y qué pasa si no pasan un día? ¿No comen ese día? Porque literalmente este tipo de gobiernos fuerzan a la gente, o sea, no permiten a la gente ser dueña de nada. Entonces lo único que te queda es depender del papá Estado, lo cual va totalmente en contra de lo que supuestamente decía el comunismo, de que va a desaparecer más bien el Estado. No va a desaparecer, más bien se va a hacer más fuerte, porque ahora todos dependen del Estado, incluso para comer, incluso para pensar. Después, algo que exacerbó este problema fue el aislamiento del país y las sanciones internacionales que tienen. Como ustedes saben, hay tratados internacionales que a veces, si los países no los cumplen, pues se los ralea, por así decirlo. En el caso de Corea del Norte, nunca quiso atenerse a tratados internacionales para reducir la producción de armas nucleares. Tampoco quiso dejar de disparar armas o bombas o lo que sea de vez en cuando. Misiles, perdón, no bombas, pero misiles. Nunca quiso dejar de hacer sus pruebas mandando misiles hacia Japón y hacia Corea del Sur. Entonces, bueno, evidentemente iban a sufrir sanciones internacionales. A la dinastía Kim, a los Kim les valió la vida. En este tiempo, cuando hubo este tema de la hambruna, hubo millones de personas que murieron. En promedio se podría decir, digamos, 3 millones de personas. Hubo escasez de alimentos y desnutrición. Eso fue desde siempre. Hasta ahora, noten esto. Los soldados de Corea del Norte son chiquititos. Una persona que mide 1,57, lo digo por Yeonmi Park, que voy a comentar acerca de ella en un rato, pero una persona que mide lo mismo que yo, un poco menos, es considerada alta en Corea del Norte. ¿Por qué creen que es eso? No es genética, es malnutrición. Hubo una grave escasez de alimentos a nivel nacional. Desnutrición, malnutrición, inanición, muertes de hambre. Hubo una alta tasa de enfermedades, obviamente, y muertes relacionadas a la mala distribución de alimentos y todo eso. Y de nuevo, algo que exacerbó el problema fue la ayuda internacional limitada por este tema de cómo estaba involucrado el país en cosas que no eran aceptadas a nivel internacional hasta el día de hoy. Si ustedes escuchan lo que dice Yeonmi Park es una defectora, es una persona que escapó de Corea del Norte a sus 13 años, escribió un libro que se llama In Order to Live, que significa para sobrevivir, más o menos, y cuenta cómo ella escapó de Corea del Norte sin siquiera saber dónde iba a llegar, sin saber nada del mundo. Resulta que la traficaron junto a su madre a China y las vendieron como prostitutas, básicamente. Fue tráfico de personas, pero bueno. Y lo que dice ella en algunas entrevistas, por ejemplo con PragerU, es que era mejor ser una esclava sexual en China, ser vendida en China, a que tener que vivir en Corea del Norte. Porque por lo menos en China había comida, en Corea del Norte no. Y durante este tiempo de 1994 a 1998, uno caminando por las calles, según lo que cuenta Yeonmi Park y otras personas, en especial gente que está fuera de Corea del Norte, obviamente, o sea, de adentro no se sabe nada, sí de gente que escapa,
pero se veía gente muerta en las calles. Pilas de gente muerta en las calles. ¿Y muerta de qué? No de cualquier cosa, muerta de hambre. Así que Yeonmi Park hace muy buen trabajo. Tiene un canal de YouTube, de hecho, que yo la descubrí, no me acuerdo cómo, pero creo que vi una entrevista de ella que hace en un país en la Unión Europea. Hace mucho tiempo, tiene mi edad la chica, ella ha vivido de todo, pero ella cuenta de forma muy muy específica cómo es la vida bajo un régimen comunista como el de Corea del Norte, y es un asco. O sea, ella incluso siendo de una familia un poquito privilegiada, si bien vivían en un lugar que no era la capital, aún así su padre parece ser que tenía ciertas conexiones en Pyongyang, entonces una vida un poco más privilegiada que lo normal sí tenían. Y ella aún así cuenta que no tenían para comer, con su hermana que a veces se quedaban meses solas porque sus padres tenían que viajar a la capital. Y de hecho cuando su padre fue encarcelado en una prisión su padre fue encarcelado en una prisión por hacer venta ilegal de cosas. ¿Qué estaba intentando vender? Creo que estaba intentando vender bronce, no era algo ilegal, por lo menos ilegal como nosotros lo vemos. Estaba intentando vender algo de bronce o algo así. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba el dinero para alimentar a sus hijas, ni a su esposa. Se iban a morir de hambre. Lo metieron a la cárcel por hacer este negocio ilegal que no era permitido por el gobierno. ¿Por qué? Porque solo el gobierno puede dar permiso de quién trabaja, dónde, quién compra, quién vende, o sea, quién come, literal. Lo metieron a la cárcel por eso y su madre por eso tuvo que ir a tramitar que no lo maten o que salga de la cárcel de algún modo o algo. Las dejaron a ellas meses solas y ella cuenta, no había comida. Si podías comer un bol chiquitito de arroz una vez cada 2 meses, ya era la gran cosa. Salían con su hermana a los campos para comer gusanos o para comer insectos, porque no había más que comer, para masticar flores, porque no había nada. Entonces, eso es lo que ocasiona el comunismo. Tiene efectos nocivos en todos los sentidos. Actualmente hay países que están sufriendo bajo estos regímenes. No sé por qué sigue habiendo gente que apoya estas cosas o que no se da cuenta de que hay muchas cosas que están están de la mano del comunismo, como el feminismo, el movimiento LGBT, el indigenismo, la teoría racial crítica. O sea, hay un montón, el ambientalismo, el animalismo. Todo eso está conectado con el comunismo. Solo que ya no es un comunismo político como tal, sino es un comunismo, un marxismo cultural. Les animo mucho a los que les interese, escuchen charlas de Bodhi Boham, por ejemplo, que habla acerca de esto, el marxismo cultural. Antes el marxismo era esto, ahora se ve así. ¿Por qué? Porque te persiguen cuando no piensas igual respecto a los LGBT, al feminismo, al indigenismo, etcétera, etcétera. Te persiguen, no te dejan hablar, te censuran. Todo lo que dices es desinformación si no estás de acuerdo con ellos. Hemos visto eso un poco, o bueno, no tanto con este James Gunn, pero sí con muchas celebridades que han dicho algo en contra de lo que creen los progres y se los canceló, se los despidió de todo lado y qué sé yo. Se les arruinaron las carreras, o sea, fatal. Actualmente hay países donde está implementado un régimen comunista. Cerca de nosotros tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba. Después, lejos de nosotros, tenemos a Corea del Norte, tenemos también a China. Si saben de otros ejemplos me lo pueden poner en los comentarios. Después hay países en vía de ser dominados por un régimen comunista. Entre ellos, lamentablemente, está Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, toda la Unión Europea. Y de nuevo les repito, toda la Unión Europea, que gracias a Dios tuvo su tiempo de ser capitalista, desarrollarse, tener mercado, tener plata, tener tecnología y todo. Ellos sí tuvieron ese tiempo de poder desarrollarse y poder vivir bien. Y ahora están implementando ideologías en las escuelas, o sea, literal comunismo, a partir de la educación, redes sociales, políticas públicas, de todo, con tal de que la gente no hable y ya está. Eso es la Unión Europea, los países más avanzados del mundo, eso es la Unión Europea. Pero eso es lo que está pasando. Se implementan ideologías que son antibíblicas, que son liberales y luego no te dejan hablar. Y claro, tú estás cómodo porque, bueno, vives una buena vida en Europa, claro que sí, tienen una calidad de vida muy buena, a costa de tu libertad, literalmente. Cuando el hombre intenta ser Dios, lo hemos visto con el alto evolucionador de Guardianes de la Galaxia, Mao Zedong,
Kim Jong-il, es Kim Il, ya no sé, Kim Sung-il, ya no sé, pero bueno, son mezcla de nombres. La dinastía Kim. Tenemos a Stalin, Lenin, Evo Morales, o sea, de todo. Cuando un hombre intenta ser Dios, como estos hombres, creyendo que pueden crear una sociedad utópica y perfecta, como sea que ellos la definan, pasan estas cosas. En la película, cuando ustedes la vean, esta sí es un spoiler, así que se pueden tapar los oídos si quieren. En la película, el alto evolucionador no le gusta la sociedad que crea, porque no es perfecta. Él pensó que podía crear una sociedad utópica y resulta que no lo es. ¿Qué hace? Destruye a todos. Destruye todo el planeta donde viven personas o seres que él había creado, porque no van con los estándares que él tenía. ¿Qué pasa con los regímenes ahora, con los comunistas? Hacen exactamente lo mismo. Se dan cuenta de que no alcanzaron el estándar que querían. Se mueren millones de personas y no les importa. Los países comunistas, por si acaso, son anticristianismo. Todos los países comunistas son anticristianismo. No van a lograr ustedes hablar con chinos mucho sobre esto, porque están sumamente controlados por sistemas de monitoreo del gobierno en China. Yo sí tengo amigos que son de China. No pueden haber cristianos en China. Por eso están forzados a tener iglesias subterráneas. O sea, se les dice subterráneas en el sentido de que son ocultas. Están forzados a predicar el evangelio de forma secreta. No pueden tener iglesias. A los cristianos se los mata. Por más que China no quiera que salga esa información, bueno, pues a veces sí sale. Gracias a Dios tenemos redes sociales donde se pueden ver videos y se pueden mandar y se pueden filtrar cosas. Pero se matan a los cristianos. En Corea del Norte, recién hace poco vi que en un canal boliviano salió esta noticia de un niño que se quedó huérfano o no sé qué cosa. No huérfano. Un niño que se quedó solo porque sus dos papás fueron encarcelados por tener una Biblia. Esos son los países comunistas. Y aquí en Bolivia, si seguimos con que, no importa o lo que sea, va a pasar lo mismo. Ahora podemos predicar el evangelio. Bajo un régimen comunista no se puede predicar el evangelio, porque es totalmente contrario. Uno adora al hombre, el otro adora a Dios. Y eso es algo que no se puede permitir en un régimen comunista. El hecho de que haya personas pensantes, el hecho de que haya personas que tienen algo más grande en lo que pensar, que es Dios y glorificar a Dios. Eso no se puede permitir en un régimen comunista. Después hay persecución, o sea, en China, en Cuba, Corea del Norte. Y lo que hacen es eso, es jugar a ser Dios y eliminar toda noción de Dios, aparte de adorar al hombre. Todo esto proviene... algo que me pareció bien interesante, porque justo leo este pasaje con bastante frecuencia. Santiago 3 me hizo recuerdo porque el tema de este alto evolucionador en la película, como también todos los demás, Mao Zedong, Kim Jong-un y todos esos, Xi Jinping, uno de los problemas principales es que odian algo, o tienen envidia de algo, o celos de algo. Odian a los ricos, supuestamente, ¿no? Porque en realidad ellos son ricos. Pero bueno, supuestamente, según la ideología marxista, odian a los ricos. Ahora, con la teoría racial crítica y el indigenismo, odiamos a los blancos. En Corea del Norte les enseñan a odiar a los americanos, por más que no conocen americanos, o sea, estadounidenses, pero los odian. Y uno dice, los odian tanto, y parte de ese odio, su ideología y lo que sea que implementen, parte de ese odio, obviamente va a tener consecuencias negativas. En la película, el alto evolucionador tiene celos de Rocket, porque Rocket pareciera que tiene algo especial en su cerebro y no sé, evolucionado de una forma tan rara que incluso es más inteligente que el alto evolucionador. Y el alto evolucionador tiene tantos celos y tanta envidia de que Rocket sea así, que lo busca por toda la galaxia con tal de matarlo y de encontrar en su cerebro qué es lo que tiene que él no tenga. Y Santiago nos dice lo siguiente, que como les digo me parece que está relacionado con esto. Santiago 3, del 13 al 18, les voy a leer primero al 16.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando un hombre se deja llevar por los celos, por el odio y la envidia, ese es el final que van a sufrir todos los demás. Todos los demás alrededor de esta persona van a sufrir si una persona se deja llevar por estas cosas. ¿Cómo deberíamos más bien nosotros actuar como cristianos cuando sentimos odio hacia alguien, o celos, o envidia, o algo por el estilo? La Biblia nos responde en el mismo pasaje. Dice Santiago 3 del 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una persona que puede lidiar con estas cosas de una forma bíblica está mucho más cerca de glorificar al Señor, obviamente. Porque no vamos a dejarnos llevar por este tema de los celos, la envidia, querer destruir a los otros o lo que sea, porque todos van a sufrir alrededor cuando las cosas se hacen de este modo. Por otro lado, algo que salta de la película, y con esto ya termino, es que todo esto proviene, o sea, por un lado celos, envidia y todo eso, odio, pero por otro lado, que a estos hombres, a estos altos evolucionadores, a estos villanos reales, no les importa el hombre. El hombre, según ellos, no tiene valor porque no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos son desechables. Así pareciera. En la película pasa eso mismo. Crea a Rocket, por ejemplo, este villano crea a Rocket y después lo desecha como si no fuera nada. En una sociedad comunista, el Estado hace exactamente lo mismo. Te usa y te desecha. La Biblia más bien enseña que el hombre tiene un valor intrínseco y que tenemos que tratarlo como a nosotros mismos e incluso mejor que a nosotros mismos. Así que bueno, quisiera terminar con eso. Gracias por ver este video. Si te sirvió la información, te recomiendo que les des like a este video para apoyar este canal y también que te suscribas para nunca perderte un episodio nuevo.